Hoy vamos a descubrir lo que no te han contado de Elvis. El 16 de agosto de 1977, de forma absolutamente repentina e inesperada, el rock and roll perdió a su rey, a uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Hoy, en Guitarra Viva, repasamos la vida y obra de ese chico tímido que se terminó convirtiendo en todo un icono, en la estrella más brillante del rock. Una estrella que sin duda se apagó demasiado pronto y bajo unas circunstancias un poco extrañas. Cantante, actor, seductor. ¿Quieres saberlo todo acerca del gran Elvis Presley? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. Un disco de $4. El 8 de enero de 1935, en la humilde casa de Gladys y Vernon Presley, en Tupelo, Mississippi, nacieron dos gemelos. Aunque, lamentablemente, solo uno de ellos sobrevivió al parto, convirtiéndose en el único hijo de ese matrimonio. A ese niño lo llamaron Elvis Aaron Presley. El pequeño Elvis pasaba horas y horas escuchando música, desde el gospel que se cantaba en la iglesia a la que iba con su madre, hasta el blues, country o pop. Rodeado de tanta música, empezó a cantar y aquello sorprendió a todos, ya que demostró que tenía un don innato para el canto. De hecho, impresionó tanto a una profesora del colegio cuando lo escuchó cantar en los rezos matutinos que le envió directamente a un concurso de canto regional. Justo antes de cumplir 11 años, pidió a sus padres una bicicleta como regalo de cumpleaños. Entonces fue con su madre a una tienda llamada Tupelo Hardware y nada más poner el pie en aquel sitio cambió totalmente de opinión. Ya no quería la bici, ahora quería un rifle. Pero ni una cosa ni la otra, ya que la familia Presley contaba con un limitado presupuesto, por lo que Gladys lo convenció para elegir una tercera opción: una guitarra. Qué buen regalo, porque es uno de los momentos claves en la vida del pequeño Elvis y claves también para la música. Elvis se marchó muy contento de la tienda. No tenía la bici que quería, ni tampoco tenía el rifle que tanto había llamado su atención nada más verlo, pero gracias a esa guitarra descubrió la gran pasión de su vida. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido cualquiera de los otros dos regalos? Elvis fue siempre un niño mimado por su madre, una mujer por la que él sentía total devoción. Durante sus primeros años en la escuela, fue bastante marginado por sus compañeros, quienes se burlaban de él por considerarlo un niño de mamá. Para refugiarse de estas burlas, pues Elvis empezó a llevar su guitarra al colegio y durante los recreos se dedicaba a tocarla. Eso sí, siempre y cuando no hubiera nadie mirándolo, ya que él era un niño muy tímido. Fue en 1948 cuando se mudó con sus padres a Memphis, una ciudad en la que la música, y más concretamente el blues y el gospel, brotaba de cada esquina. Aquella atmósfera extravagante y colorida empapó por completo a Elvis, cuya apariencia cambió radicalmente. Empezó a vestir igual que la gente con la que se cruzaba en sus frecuentes paseos por Bale Street, la calle principal de la escena de blues de Memphis. Además, dejó crecer sus patillas y en su pelo apareció un espectacular tupé, un tupé que necesitaba 3 aceites diferentes para mantenerse en pie. Y no solo eso, sino que el pánico escénico que había sentido siempre por tocar en público desapareció. De repente, aquel niño de mamá del que se burlaban en Tupelo se convirtió en el chico
más popular del instituto. Poco a poco, la lista de referentes musicales de Elvis fue aumentando. Y en esa lista incluyó a figuras como Hank Snow, Jimmie Rodgers o a la gran Sister Rosetta Tharpe, a la cual adoraba totalmente. Por cierto, una cosa, si no conoces a Rosetta, pues decirte que tengo la biografía aquí hecha en el canal de Guitarra Iva y estoy seguro de que te va a encantar porque es una historia apasionante. Te dejo el enlace en la descripción. Para ayudar a la economía familiar, Elvis se buscó trabajo. Primero como acomodador de cine y después pasó a ser camionero. Y es que, aunque la música le apasionaba, jamás había pensado en ella como un medio para ganarse la vida. De hecho, su primera grabación, que tuvo lugar en 1953 en Sun Records, no fue para promocionarse, sino para hacerle un regalo a su madre. En esa primera grabación, que costó únicamente $4, Elvis grabó 2 canciones. How I long to be with you. My Happiness y That's When Your Heartaches Begin. That's when your heartaches begin. Pero pasó una cosa muy curiosa, y es que durante la grabación estaba presente Sam Phillips, el dueño de Sun Records. Y bueno, en el momento que vio a aquel chico, le hizo apuntar su nombre en un papel. Un papel que volvió a encontrar un año después. Estaba buscando, como loco, un cantante de baladas para lanzarlo. Sin dudarlo un momento, Sam llamó a Elvis y lo citó para una sesión de grabación. Y Elvis, que durante ese tiempo había intentado, sin éxito, entrar en alguna banda, aceptó casi sin pensar. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. La sesión, que había comenzado por la tarde del 5 de julio de 1954, se extendió hasta la madrugada y ninguna de las canciones que había cantado Elvis le había convencido. Pero fue entonces, justamente cuando estaban a punto de abandonar y tirar la toalla, cuando Elvis Presley agarró su guitarra y empezó a tocar el tema That's Alright Mama, del bluesman Arthur Crudup. Y Sam encontró por fin el sonido que tanto tiempo llevaba buscando. Pero además, de manera totalmente casual, esa noche Elvis creó un nuevo género musical al mezclar y fusionar una canción de blues como era aquella con un tempo country y un tono cercano al hillbilly. Esa noche nacía el rockabilly. La canción quedó grabada en un sencillo junto a Blue Moon of Kentucky. Blue moon, blue moon, blue moon. Y empezó a sonar rápidamente en la radio, creando un revuelo total entre todo aquel que la escuchaba. De hecho, muchos oyentes llamaron a la emisora para descubrir cuál era el nombre de aquel cantante. Un nombre que sin duda no iban a olvidar jamás. Capítulo 2. El ascenso del rey. Ese mismo verano, Elvis empezó a dar sus primeros conciertos, a los cuales se acompañó únicamente de su guitarra. Aquella guitarra que le había regalado su madre y que era, por cierto, de tamaño infantil. En aquellos conciertos, Elvis se ponía bastante nervioso. Esos nervios le hacían que no pudiera estar parado en el escenario. Movía sus piernas al ritmo de la música y botaba en las partes instrumentales. Y el público, al ver eso, enloquecía aún más con él.
Elvis siguió lanzando singles que se convertían automáticamente en un éxito tras otro, y su popularidad, lógicamente, empezó a crecer como la espuma con cada uno de esos nuevos singles. Y todavía creció mucho más cuando participó en un programa radiofónico llamado Louisiana Hayride. Elvis Presley, let's give him a nice hand. De esta manera, en agosto de 1955, apenas un año después de haber dejado su trabajo como camionero y ya con una guitarra acorde a su estatus, una Martin, Elvis Presley alcanzó el número 1 en las listas de éxitos con Mystery Train. Este fue el último tema que lanzó con el sello Sun Records, ya que en ese momento se fijó en él el promotor Tom Parker, quien pasó a ser su manager y le consiguió su primer contrato discográfico con RCA. Un jugoso contrato de $40,000, que en aquella época era muchísimo dinero. Elvis entonces solo tenía 20 años y era considerado todavía menor de edad, así que ni siquiera pudo firmar el contrato. Tuvo que hacerlo por él su padre. 1956 fue un año clave en la explosión definitiva de Elvis. The one and only Elvis Presley. En enero llegó a Nashville para realizar su primera grabación con el nuevo sello, de la que salió el sencillo Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Fue un éxito brutal y de él se vendieron más de 300,000 copias, convirtiéndose de esta manera en el primer disco de oro de Elvis. Aprovechando ese tirón, en marzo de ese año se lanzó su primer LP, el cual llevaba su propio nombre y cuyas cifras de ventas superaron el $1.000.000. Elvis Presley. Cada vez era más frecuente ver en televisión los enérgicos movimientos de cadera de Elvis Presley. Pero por supuesto, Elvis no le gustaba a todo el mundo y pronto empezaron también a aparecer las críticas de aquellos sectores de la sociedad que tachaban de pervertido e inmoral tanto a Elvis como a su música. Ahora bien, en lugar de desprestigiarlo, esto engrandeció aún más la fama de Elvis, ya que escucharlo se convirtió en una especie de acto de rebeldía entre jóvenes. Elvis era todo un ídolo de masas y así lo reflejaban las cifras de espectadores de esas emisiones televisivas, como por ejemplo la que tuvo lugar el 9 de septiembre en el show de Ed Sullivan. Thank you very much. En ella reunió a más de 60 millones de espectadores pegados a la pantalla, solo para ver a Elvis, solo para ver sus bailes y su música. You ain't knocking Curiosamente, el presentador Ed Sullivan era uno de aquellos de los que pensaban que los movimientos de cadera de Elvis eran ofensivos y alborotadores, así que las tomas que hizo la cámara fueron siempre de cintura para arriba. Desde que empezó a trabajar como acomodador de cine en Memphis, Elvis admiraba a figuras como James Dean o Marlon Brando. Y no solo eso, sino que soñaba con aparecer algún día en una película. Pues bien, su sueño se hizo realidad el 21 de noviembre, cuando se estrenó en Nueva York su primera película, Love Me Tender. Era el cierre perfecto a un año en el que Elvis se había convertido en el rey del rock and roll. Capítulo 3. Un aterrizaje imprevisto.
Esa mezcla de rhythm and blues y country con la que Elvis había conseguido seducir a Estados Unidos viajaba ya por todo el mundo y empezaba a inspirar a multitud de artistas que en un futuro dejarían también su nombre escrito en la historia de la música. The Rolling Stones. Su popularidad era tanta que incluso empezaron a llegar copias piratas de sus discos a lugares en los que no se podía vender de forma oficial, como por ejemplo en la antigua Unión Soviética. Por cierto, si te gusta la guitarra y quieres aprender a tocarla, o incluso si ya tocas y quieres perfeccionar tu técnica, te recomiendo que visites la academia de guitarraviva.com, donde encontrarás un método estructurado para llevar tu manera de tocar al siguiente nivel. Nos vemos allí en guitarraviva.com. Ahora, sigamos con la historia de Elvis. En 1957, Elvis continuó lanzando al mercado singles que llegaban al número 1 de forma casi inmediata, como Too Much o Teddy Bear. Al mismo tiempo, participó en 2 películas que se estrenaron ese mismo año, Loving You y Jailhouse Rock, una de las películas más exitosas de su filmografía. Todo esto fue incrementando la fortuna de Elvis, que en marzo de ese año compró la espectacular mansión de Graceland, donde viviría junto a sus padres el resto de su vida. Pero entonces, cuando parecía estar en la cumbre de su carrera, todo se detuvo. A principios de 1958, Elvis recibió la llamada del ejército. Realmente era la segunda llamada, ya que unos meses antes el cantante solicitó un aplazamiento para terminar de grabar la película King Creole. Pero ya no había excusas. Si quería dar ejemplo a los millones de fans que le admiraban, debía cumplir con su país, así que no le quedó otra que alistarse. El 24 de marzo, centenares de periodistas lo esperaban a las puertas de Fort Chaffee, Arkansas, para así presenciar la llegada del rey del rock al ejército. Empezó allí su entrenamiento, aunque su destino final estaba mucho más lejos: Berlín. Pero cuando aún estaba entrenando en Arkansas, Presley recibió la terrible noticia de que su madre había enfermado de hepatitis y que su estado de salud era muy delicado. El 12 de agosto solicitó permiso para visitarla y 2 días más tarde, Gladys falleció. Elvis quedó totalmente destrozado, pero aún así no podía evitar las obligaciones militares. Y en octubre de 1958 voló hacia Alemania. Parecía difícil que una carrera tan corta como la suya pudiera sobrevivir a 2 años de sequía. Incluso él mismo lo pensaba. Sin embargo, en RCA fueron precavidos y se guardaron una considerable cantidad de material inédito que fueron lanzando poco a poco. Finalmente, en 1960, Elvis terminó regresando a Nashville. A los pocos días de llegar, entró de nuevo al estudio para materializar lo que sería su regreso triunfal mediante un álbum que llevaba por nombre Elvis is Back. Esos 2 años en el ejército dieron para mucho. Aprendió karate, una disciplina que le ayudó a incorporar nuevos movimientos a sus conciertos. Tuvo el primer contacto con las drogas. También conoció a Priscilla Bollinger, con quien se terminó casando en 1967. En la primera mitad de la década de los 60,
Elvis estaba en todas partes. Lanzó 6 álbumes y protagonizó más de 10 películas, entre ellas la mítica Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Sin embargo, en 1964, un avión aterrizó en Nueva York y de su interior salieron 4 chicos de Liverpool. Se hacían llamar You guessed it, the Beatles. y, pese a su apariencia inofensiva, llegaban a América dispuestos a arrasar con todo. Aquello marcó el origen de lo que se conoce comúnmente como la invasión británica. Aquí también se inició la cuenta atrás hacia el fin de Elvis. Capítulo 4. El último baile. En 1965, Elvis Presley se reunió con los Beatles en Graceland. Aquella fue una discretísima velada que finalizó con el ambiente crispado. Al parecer, las opiniones políticas de John Lennon y de Elvis chocaban bastante, lo cual generó una tensión entre ambos que se prolongaría en el tiempo y que incluso tendría consecuencias años después. En la segunda mitad de los 60, Elvis sufrió una tremenda crisis creativa. No actuaba en directo desde 1961 y los números del cantante descendieron significativamente, marcando récords, pero esta vez a la baja. Además, su consumo de drogas se intensificó, aunque eso sí, se trataban de drogas legales, siempre recetadas por su propio médico. Elvis estaba perdido y nada parecía poder frenar su caída en picado, ni siquiera el nacimiento de su primera y única hija, Lisa Marie, en febrero de 1968. Pero justo en el momento más crítico, Tom Parker, su manager, consiguió cerrar un acuerdo con la NBC para realizar un especial televisivo llamado simplemente Elvis. You're looking for trouble. You came to the right place. Y hay que decir que fue todo un éxito. Elvis transmitía una seguridad y una confianza en sí mismo que para nada dejaban entrever que acababa de renacer de sus propias cenizas. Aprovechando el impulso y el éxito de este regreso televisado, Elvis se encerró en el estudio para grabar el álbum From Elvis in Memphis, una obra maestra que incluía hits como In the Ghetto o Suspicious Mind. We can't go on together with suspicious minds. De repente, las cifras millonarias de ventas regresaron, al igual que también lo hicieron las ovaciones multitudinarias al comienzo y al final de los conciertos. En diciembre de 1970 tuvo lugar un encuentro entre Elvis y el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Se rumorea que poco después de esta reunión y después de que John Lennon se instalara en Estados Unidos, fue el mismo Nixon quien llamó a Elvis para pedirle que espiara al Beatle, con el fin de así obtener información para poder deportarlo. Pese a que la carrera de Elvis parecía haber vuelto a lo más alto, su vida personal seguía zozobrando. La relación con Priscilla se distanció tanto que ambos acabaron divorciándose, tras lo cual inició una relación con Linda Thompson. Elvis no estaba bien y esto se pudo ver sobre todo en su estado físico, con un sobrepeso que iba dejando atrás su esbelta figura de los años 50. Aún así, tuvo energía suficiente para afrontar el especial televisivo Aloha en Hawái. Elvis, Aloha from Hawaii. Un evento único en aquel momento,
ya que fue el primer concierto retransmitido vía satélite a nivel internacional por televisión. Y tuvo una audiencia nada más y nada menos que de 1.500 millones de personas. Una auténtica locura. Elvis recién acababa de cumplir 38 años y aunque él aún no lo podía ni imaginar, aquel sería el último gran hito de su carrera. Sus últimos bailes, el arreón definitivo de una estrella que cada vez brillaba menos. Capítulo 5. Un rey eterno. Tras el exitoso concierto de Hawái, la vida de Elvis se sumió en un caos. Enfermaba cada vez con mayor frecuencia, teniendo incluso que ser hospitalizado en muchas de estas ocasiones. Además, las citas programadas para cada año no habían hecho más que aumentar, llegando a ofrecer 168 espectáculos en vivo en 1973. Y esto evidentemente no era compatible con un estado de salud cada vez más delicado. De hecho, a veces no era capaz de terminar los conciertos o incluso se veía obligado a cancelarlos porque literalmente no podía moverse de la cama. Su popularidad seguía cayendo y pese a que tuvo algunos picos de éxito con el tema, por ejemplo, Heart o el álbum Muddy Blue, los productores de RCA empezaron a preocuparse mucho por la carrera del cantante, ya que era cada vez más complicado que grabara nuevo material. Su mente estaba completamente intoxicada y absorbida por las drogas. Todo eso hizo que su relación con Linda volviera a fracasar y empezara un nuevo romance, esta vez con Ginger Alden. El 6 de junio de 1977, Elvis lanzó el single Way Down y apenas 3 semanas después dio un concierto en el Market Square Arena de Indianápolis. Nadie podía imaginar que esta sería su último concierto. Y es que el 16 de agosto de 1977, justo la tarde antes de tomar un vuelo que daría inicio a una nueva gira, Ginger Alden encontró a Elvis inconsciente en uno de los baños de Graceland. Rápidamente llamó a emergencias, pero los médicos no pudieron hacer nada por reanimarlo. A las 3:30 de la tarde se dio a conocer la noticia. Good evening. Elvis Presley died today. Elvis Presley, el rey del rock, había fallecido. He was 42. Apparently it was a heart attack. Unas 80.000 personas asistieron al funeral de Elvis Presley. Sin duda, una de las figuras más influyentes de la historia y por supuesto todo un icono del siglo XX. Aunque en un principio Elvis fue enterrado en el cementerio de Forest Hill, tras un intento fallido de robar su cuerpo, decidieron trasladar sus restos al jardín de Graceland, que se ha convertido en destino de peregrinación para miles de fans que año tras año acuden a recordar a quien fue y sigue siendo el rey. Bueno, y hasta aquí la biografía de Elvis Presley. Espero que te haya gustado y si es así, ya sabes, nos vemos en Guitarra Viva. ¿Dónde si no? Hasta luego.